Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video de este canal Juanpa Racing, donde vamos a analizar todo lo que fue el Gran Premio de Azerbaiyán, carrera número 17 de la temporada mundial de Fórmula 1 2025. Una carrera que vamos a hablar del desastre que para mí fue Ferrari, vamos a hablar del podio de Carlos Sainz, de la victoria de Max Verstappen, vamos a hablar también de Franco Colapinto, de cómo le fue el fin de semana, y vamos a comentar también generalidades, cosas que nos dejó la carrera y la opinión personal, obviamente, para iniciar este video. Carrera aburrida la que tuvimos en el Gran Premio de Azerbaiyán este año. La verdad es que el circuito urbano de Bakú nos tiene acostumbrados a carreras con mucha más acción dentro de la pista, sobrepasos, virtual safety car, incluso alguna bandera roja. Aquí no queremos obviamente que se atente la integridad de los pilotos y de los autos, pero normalmente las características de Bakú suelen ser de ese tipo de carreras caóticas donde se abre una ventana de oportunidades y que por lo menos hay competencia dentro de la pista, algo que no lo vimos y realmente estuvo bastante aburrido. La verdad es que de la parte de Pirelli por lo menos hicieron el intento de llevar la gama más suave que tenían para que se pudieran hacer estrategias de más de una parada, pero no fue el caso. La degradación fue bastante baja, la pista en general de todo el fin de semana estuvo sucia, con mucho viento, el viento traía también polvo, eso hacía que la pista también se enfriara, y esas temperaturas bajas y todas las condiciones que mencioné anteriormente hicieron que no fuera un gran premio atractivo, por lo menos en el punto de vista de generar algo de degradación y que eso les provoque a los pilotos y a los equipos intentar una segunda parada, algo que no se vio. Victoria de Max Verstappen en el Gran Premio de Azerbaiyán, segunda victoria consecutiva, la cuarta del año para el piloto de Holanda, y un gran slam de nuevo. Recordemos que este gran slam o gran chelem, como le quieran llamar, es hacer la pole, la vuelta rápida, liderar todas las vueltas del Gran Premio y obviamente tener la victoria el domingo en la carrera. Dicho esto, hay muchas personas que le dan a Verstappen como una amenaza real por el campeonato de pilotos. Siempre el 4 veces campeón del mundo a día de hoy va a ser una amenaza por la calidad que tiene y porque a pesar de que no tiene el carro más dominante, siempre está ahí en las primeras posiciones peleando por los puntos importantes, pero yo personalmente no lo veo contendiente al título, por lo menos no lo veo como una amenaza real. Si bien Red Bull ha estado por encima de McLaren, especialmente en las manos de Max Verstappen en los últimos dos grandes premios, no creo que vaya a ser una constante de aquí hasta el final de temporada. Creo que van a haber circuitos, empezando por el siguiente, que es Singapur, donde no va a tener esa superioridad. Históricamente Red Bull no se le da bien, y así con alguno que otro circuito que sigue. Más allá de eso, claramente Verstappen pisando fuerte, demostrando lo que ya es costumbre para todos en el mundo de la Fórmula 1, y por qué no aprovechar todos esos puntos que está dejando McLaren con errores tanto de sus pilotos como del equipo. El fin de semana de Ferrari en Azerbaiyán fue un desastre, y esto lo digo en total conciencia de que, por ejemplo, hace dos carreras en Holanda Ferrari no terminó con ninguno de esos dos autos, pero aún así yo creo que en Holanda, siendo un circuito que desde 2021 que entró a la Fórmula 1 no ha sido favorable para Ferrari, se esperaba que no estuvieran tan bien y aún así hicieron una actuación bastante decente, y desafortunadamente por error de Hamilton y por un error externo en el caso de Leclerc no se pudo terminar la carrera. Pero este sí es una actuación preocupante porque Bakú históricamente sí ha sido un circuito bastante favorable a Ferrari, así como lo ha sido por ejemplo Mónaco, Singapur también, que es la siguiente carrera que va a venir. Y eso habla de lo mal que ha estado Ferrari, también hay que decir influido por el extraño clima y las extrañas temperaturas, los vientos que han habido en el circuito de Bakú este fin de semana, pero aún así no es excusa porque las condiciones son absolutamente las mismas para todos y cada equipo las tiene que saber gestionar, hace parte de la Fórmula 1. Y de las peores noticias que pudo haber tenido Ferrari este fin de semana es que Leclerc no tuvo esos fines de semana mágicos que suele tener en Bakú. Y eso habla no solamente de Leclerc, porque sí hay cierta responsabilidad en el piloto, pero eso también habla del grado de desconfianza que tienen los pilotos con este auto, de que no termina siendo un auto que tiene un fin de semana redondo, de que en todas las sesiones está constante y de que se puede ir al límite en cualquier momento. Pero lo peor de todo y lo peor que le pudo pasar a Ferrari este fin de semana es haber perdido la segunda posición del campeonato de constructores con Mercedes. Es cierto que Mercedes, por ejemplo, en este tipo de escenarios donde las temperaturas son bajas, donde hay poco agarre, normalmente Mercedes hace mejores actuaciones, pero eso no exime para nada la responsabilidad que tiene Ferrari de haber perdido un campeonato de constructores que es clave llegar a fin de año por lo menos rescatando esa segunda
segunda posición. Y hay que tener cuidado también porque se acerca Red Bull, porque Yuki Tsunoda ya está empezando a dar algunos resultados, porque Verstappen está cosechando bastantes puntos importantes y porque Ferrari no se puede dar el lujo de quedar tercero o cuarto en el campeonato de constructores. Y yo creo que la razón también es porque este carro no es excelente en ninguna de sus facetas. No es el mejor en ritmo de carrera, no es el mejor gestionando los neumáticos, no es el mejor en eficiencia aerodinámica, no es el mejor tampoco en velocidad punta, aunque bueno, quizás ahí la planta motriz de Ferrari, por lo que significa la planta motriz de Ferrari, no solo en el equipo principal, sino en los equipos cliente, todos tienen esa ventaja. Así que no es tampoco una particularidad y una ventaja que le esté sacando provecho a los hombres de Maranello. El fin de semana de Leclerc en Baku fue bastante malo. Ya no solamente por el error que tuvo en la clasificación, en la Q3 donde se estrella contra el muro en la curva número 15, sino también porque eso habla bastante mal del auto. Recordemos que Leclerc es, digamos, un especialista en ese circuito urbano de Baku. Hizo poles en 2021, 2022, 2023 y el año pasado hizo la pole y estuvo bastante cerca de ganar la carrera, ahí con esa lucha con Oscar Piastri. Pero eso habla de lo mal que está Ferrari técnicamente con el auto y que tampoco están sabiendo gestionar los fines de semana y tampoco están sabiendo decidir bien las estrategias. Para mí el error de Leclerc también viene un poco atado a ese uso del neumático medio que le dieron en la Q3. La gran mayoría de equipos sí lo estaban usando, pero yo creo que el caso de Ferrari es un poco aparte, porque la SF25 no es un auto que se caracteriza por calentar rápido el neumático y colocarlo en la ventana de trabajo óptima a una vuelta. Y encima, en la Q3, que había estado bastante demorada la clasificación hasta ese momento por el montón de banderas rojas que hubo el sábado, ya tenía las temperaturas bastante bajas, así que para mí también eso termina condicionando y termina forzando un poco más el error de Leclerc en la Q3, porque en mi opinión la goma correcta hubiera sido usar, así sea una goma roja usada, creo que hubiera sido la mejor opción. Por lo que es Ferrari, los demás autos lo pueden usar la goma media porque tienen otras características y clasifican bien, pueden entrar el neumático en temperatura mucho más rápido que Ferrari, pero esto terminó condicionando la clasificación de Leclerc. Obviamente sin quitarle la responsabilidad del piloto, ya conocemos que Leclerc de vez en cuando se manda alguna cagadita. Pero esa mala clasificación le termina condicionando a la carrera, donde también para mí Ferrari se equivoca en la estrategia. Aquí quizás no le doy tanta responsabilidad, aunque sí me hubiera gustado que hubiera largado con la goma dura, porque al final terminó siendo la goma que mejor se adaptó a las estrategias o a lo que se necesitaba en la carrera, porque había baja degradación, porque había una amenaza de lluvia también hacia la mitad o hacia la fase final de la carrera, y eso garantizaba que solamente tuvieras que parar una vez, bien sea para colocar el neumático de piso mojado o bien sea para cumplir con la parada obligatoria y colocar un neumático medio o incluso un neumático suave. Pero con esa estrategia Ferrari condicionó a Leclerc y tuvo que parar mucho antes de sus rivales, y esto claramente le condicionó y no le permitió tener un buen final de carrera. Adicional a todo el mal fin de semana, Ferrari confirmó después de la carrera que tuvieron problemas con el ERS, y fue algo que también me estaba desesperando honestamente, porque nunca pudo pasar el Liam Lawson una recta de 85.000 kilómetros, que es la recta de Baku, y nunca lo pudo pasar, ni con el DRS abierto, lo intentaba a cada vuelta y fue para mí bastante frustrante. ¿Qué les puedo decir? Pero bueno, al final digamos que se puede justificar con esa falla en el ERS. Recordemos que es el sistema de recuperación de energía, algo que era bastante importante para los sobrepasos específicamente en ese circuito. Lewis Hamilton. La verdad es que el fin de semana de Hamilton terminó siendo bastante bueno, un balance bastante positivo. Hamilton estuvo siempre cerca, incluso por encima de Leclerc en algunas sesiones. Ya se está viendo más familiaridad con la Ferrari, ya se está acostumbrando un poco mejor, está haciendo ya fines de semana un poco más constantes. Claramente todavía debe un poco esa cuota de no quedarse en la Q2. Claramente esto no le puede pasar a Ferrari, no puede tener un piloto que se quede en Q2. Tienen que los dos pilotos siempre pasar a Q3. Esto es algo que se debe exigir siempre en cualquier equipo top, específicamente en Ferrari, pero eso también habla de que Hamilton no está lo suficientemente cómodo con el auto como para llevarlo al límite. Aún así, más allá de esa clasificación bastante irregular, hizo una carrera bastante inteligente. Le cayó a él una buena estrategia de Ferrari porque partió con los neumáticos duros y terminó siendo la estrategia ganadora para este gran premio. Así que terminó teniendo una buena carrera al final, luchando ahí con el grupo que estaba con Yuki Tsunoda, creo que estaba Liam Lawson y Lando Norris también. Así que no terminó siendo una mala carrera del piloto británico.
He visto bastante en redes sobre la polémica que ocurrió al final de la carrera en Azerbaiyán, donde a Leclerc le piden que deje pasar a Hamilton porque tenía mejores neumáticos, hizo la mejor estrategia y eso le permitió tener un final de carrera donde podía atacar a pilotos que estaban delante. Leclerc lo deja pasar, le cede la posición y el trato era de que si al final Hamilton no lograba recuperar ninguna posición y sumar algún punto más para el campeonato de constructores, le tenía que devolver la posición a Leclerc al final de la carrera. Realmente, si son tifosi de verdad, no se pueden estar peleando por estas cosas. La verdad es que son octava y novena posición lo que se estaban peleando ambos. Leclerc no estaba peleando campeonato de pilotos, Hamilton mucho menos. Y el campeonato de constructores no hacía absolutamente ninguna diferencia a quién llegara delante del otro. Incluso el mismo Leclerc, después, en algunas declaraciones que dio después de la carrera, dijo que no le importaba directamente porque no había ningún sentido en hacer esto. Yo creo que simplemente fue algún error de comunicación o sencillamente no le dieron la importancia como debería ser, porque al final Ferrari no debe discutir por un octavo y noveno puesto. No altera nada, la verdad. Yo creo que deberían preocuparse mucho más por sacarle rendimiento, enfocarse ya en la siguiente carrera en Singapur, que nos suele ir bastante bien, y mirar si podemos por lo menos cosechar un buen fin de semana. Ya ni siquiera hablo de la victoria, solamente hablo de un buen fin de semana donde podamos tener a uno de los pilotos o quizás a los dos en el podio. Sobre el podio de Carlos Sainz, quiero dar una opinión como tifosi que pasadas 17 carreras y con todo lo que ha pasado este año ya en Ferrari, voy a dar mi opinión aquí y es que Carlos Sainz nunca debió irse de Ferrari. Entiendo las razones por las que Ferrari decidió reemplazar a Carlos Sainz por Lewis Hamilton, porque eso es básicamente, en términos, por ejemplo, futbolísticos, como si fueras un DT de un equipo y viene y te abre la puerta a una negociación con, no sé, Cristiano Ronaldo, por ejemplo, y es muy difícil decirle que no a ese tipo de personalidades. Ahora, explicarlo no es justificarlo. Y todo esto lo digo yo sin ser fan de Carlos Sainz, sin ser fan tampoco de Hamilton. Obviamente si está en Ferrari quiero que le vaya bien. Y soy mucho más obviamente fan, por ejemplo, de Leclerc, de Alonso. Realmente pienso que tanto Leclerc como Alonso, como el propio Verstappen, por ejemplo, están un escalón encima en términos de talento de Carlos Sainz. Pero lo que sí es cierto es que Carlos Sainz aporta ciertas cosas al equipo que muy pocos pilotos se le aportan. Y para mí, de las dos cosas más importantes que puede aportar el piloto español es inteligencia en primer lugar y segundo, desarrollo. Yo no creo que haya sido casualidad de que Carlos Sainz el sábado hubiera decidido salir lo más rápido posible a hacer esa vuelta en la Q3 que le terminó dando una buena clasificación y que le terminó dando con toda seguridad el podio en la carrera. Eso hace parte de tener una mente estratégica, de tener inteligencia de carrera, de tener una visión global de lo que se puede venir, de anticiparse a lo que puede ocurrir no solamente en la carrera, sino en la quali, en sesiones decisivas. Y esta es una cualidad que el piloto español la sabe acompañar muy bien con muestras de carácter, por ejemplo. Tiene cierta rebeldía muchas veces en el equipo. Cuando no está de acuerdo con el equipo lo dice y no le hace caso, si eso es lo que él cree. Y la mayoría de veces le termina resultando bien. Y eso es algo que, por ejemplo, le recrimino bastante a Leclerc, porque Leclerc casi siempre tiene una buena estrategia, pero no tiene la suficiente rebeldía como para oponerse a la decisión de su equipo. Ahora, tampoco voy a decir que Carlos Sainz es el mejor piloto para estar en Ferrari en este momento. Yo creo que hay otros pilotos que pueden hacerlo un poco mejor y hay otros pilotos que son un poco mejores que Carlos Sainz. El asunto era no tomar esa decisión y conservar a Carlos Sainz en el equipo y quizás mirar si en el futuro había alguna otra promesa de algún otro piloto. De todas maneras, me parece algo bastante complicado y bastante difícil por lo que es Hamilton y por lo que era unir a uno de los pilotos más exitosos con uno de los equipos más exitosos de la categoría. Oscar Piastri cortó una racha de 45 carreras de Fórmula 1 terminadas en este fin de semana en Bakú, con ese estrellón que tuvo apenas en la primera vuelta del Gran Premio. Creo que es un choque más que todo consecuencia del mal fin de semana que venía teniendo Oscar Piastri. Yo creo que vino un poco de menos a más, aunque nunca logró encontrarse tan cómodo como por ejemplo Norris. Quizás la parte en la que venía construyendo un poco más de confianza fue justamente antes del choque que tuvo en la clasificación. Cosa que por cierto me parece bastante curioso de que Zak Brown, por ejemplo, no le haya pedido a Lando Norris, tanto ayer en la clasificación como en la carrera, que se estrelle, porque pues, normalmente las famosas papaya rules tienen que regir así, por lo menos eso es lo que nos dio a entender en Monza, ¿no? Le debió pedir, ¿no? Pero bueno, la corta carrera de Piastri el domingo termina siendo una consecuencia, un efecto dominó de varios hechos en un muy corto periodo de tiempo.
hace una mala largada, se come la largada porque salta, arranca el auto antes de que se apaguen las luces del semáforo. El anti-stall, que para ponerlo en términos sencillos es un sistema que no permite que el auto se apague, tuvo que esperar a quitar ese sistema y arrancar. Ahí ya perdió absolutamente casi que todas las posiciones directamente, y en el afán de empezar a remontar, Piastri con neumáticos fríos, con una pista sucia y con la poca confianza que tenía, termina quedando frente al muro. Yo creo aún así de que Piastri puede salir con una sonrisa leve de este Gran Premio porque zafó. Norris no tuvo una buena clasificación después de las banderas rojas en Q3, no pudo hacer una vuelta rápida que lo colocara por lo menos ahí adelante, no sé, estaba para hacer la pole en mi opinión, o por lo menos para estar en segundo lugar y luchar la victoria con Max Verstappen, pero lo termina condicionando también largar desde bastante atrás, pierde la posición con Leclerc en la largada Norris, y eso también le termina condicionando. Hace una mala parada de boxes el equipo McLaren, también hay que decir eso, cómo vienen con las paradas con Lando Norris. Es bastante llamativo, la verdad, porque le termina condicionando también y termina quedando detrás de Yuki Tsunoda y Liam Lawson, dos autos que si estaban ahí pegados en tren de DRS no te iban a dejar pasar. Así que al final Oscar Piastri termina, yo creo que agradeciendo esa séptima posición de Lando Norris. Pero ojo, porque hace 2 carreras Piastri estaba a 34 puntos de Norris. A esta carrera saliendo para Singapur está a 25. Es decir, que un abandono de Piastri y una victoria de Lando Norris los coloca absolutamente iguales. Y mucha gente que apoyó la decisión de Piastri de cederle la posición en Monza, yo no sé si están contemplando la importancia que tienen los puntos en un campeonato de pilotos tan ajustado. Como lo dije en el video anterior, ojalá que Piastri no tenga que llegar a Abu Dhabi y no deba 3 o 4 puntos que le falten para ser campeón del mundo porque se va a arrepentir. Ojalá que no pase eso y nadie va a decir nada de lo que pasó en Monza. Pero eso solamente lo sabremos en la última carrera o quizás antes, cuando se defina ya el campeonato. Por último, buen fin de semana de Franco Colapinto. La verdad es que el piloto argentino, a pesar del resultado, condicionado obviamente por ese choque con Alex Albon en la primera fase de la carrera, yo creo que hace un buen fin de semana, yo creo que de los mejores que ha hecho últimamente. Obviamente hay una limitación muy grande con el auto. El Alpine no es un auto que está ni siquiera, yo creo que para los puntos. Esos puntos que cosechó Gasly en algunas carreras del campeonato creo que se dieron mucho más por algunas pistas que fueron favorables al auto. Pero más allá de eso, el Alpine no está para más. Y Franco, la verdad es que terminó haciendo un buen fin de semana porque en la práctica 1 estuvo por delante de Gasly, en la práctica 2 no, en la práctica 3 estuvo por delante, clasificó por delante de Gasly a pesar del error en la clasificación. Y en la carrera, si no tenía ese incidente con Alex Albon, quedaba bastante adelante de Gasly. Yo me animo a decir que unas 2 o 3 posiciones seguro. Viene cogiendo confianza Franco Colapinto con este auto. Es un circuito en el que la confianza en el auto te da algunas décimas de más. Y esto habla bastante bien de Franco, que ojalá esto le sirva como un empujón, no sé si punto de inflexión, pero sí le sirva como un empujón de confianza de cara a las últimas carreras que quedan en el campeonato para poder conservar esa segunda plaza en Alpine que yo creo que va a estar bastante luchada y la decisión de Flavio Briatore no va a ser tan fácil. Esperemos para todo el pueblo latinoamericano, para toda Argentina especialmente, que se acabe teniendo buenas actuaciones Franco. Se viene Brasil y México, que estoy seguro que va a haber bastante presencia argentina. Incluso en el circuito de las Américas en Estados Unidos seguro va a haber bastante presencia de argentinos y esperemos que eso le dé un aliento adicional a Franco Colapinto para poder cerrar el año de una gran manera. Así que bueno, esas eran mis apreciaciones de lo que fue este Gran Premio. Me dediqué a puntos bastante específicos. Es cierto también, y hay que destacar la buena carrera que hicieron los dos hombres de Mercedes, tanto Russell como Antonelli. Creo que supieron aprovechar la ventaja que tenían desde el punto de vista técnico, un auto que se adapta mucho mejor a las condiciones de Bakú, esas condiciones de clima frío, de poco agarre que tuvo el circuito urbano en general durante todo el fin de semana, pero especialmente en la carrera, y eso les terminó dando rédito y les terminó dando los suficientes puntos como para ponerse arriba en el campeonato de constructores de Ferrari. Claramente los tifosi no nos vamos contentos de ese fin de semana, no solamente por las sensaciones, sino también por la cuestión de los puntos, pero tenemos que mantener la confianza, confiar en que Singapur va a ser un mejor gran premio. Normalmente nos va bastante bien ahí, esperemos que Leclerc pueda tener un buen fin de semana ahí, que Hamilton pueda tener un buen fin de semana ahí y que en alguna de las siguientes carreras también podamos tener alguna ventaja y que nos permita algún buen resultado. Esa era la opinión que yo tenía. Si están de acuerdo, si tienen alguna opinión diferente a la que yo tengo, es totalmente válido. Déjenlo en los comentarios. Si les gusta el video, un like y suscríbanse al canal que me ayuda bastante. Nada, un abrazo.